Hola, en este video junto con mis compañeros les vamos a hablar de los grupos funcionales y los polímeros. Los polímeros son sustancias formadas por moléculas de gran tamaño, las cuales están compuestas por muchas unidades pequeñas que se repiten y que están enlazadas químicamente. La palabra polímero proviene del griego y significa literalmente muchas partes. Cada una de ellas que forman parte del polímero se les denomina monómero, y los monómeros que forman a un polímero pueden ser de distintos tipos y además pueden ser todos iguales entre sí o pueden ser una combinación de diferentes monómeros, y por esto existe una gran variedad de polímeros, como veremos más adelante. En la vida diaria les damos el nombre general de plástico, porque los plásticos que usamos son polímeros. Sin embargo, debemos tener claro que existen otros tipos de polímeros, que no necesariamente tienen el aspecto de un plástico común, como las harinas, las proteínas y la mayoría de carbohidratos también lo son. Hasta la molécula de ADN es un polímero. Yo les voy a hablar exclusivamente de los diferentes tipos de polímeros. Para esto existen muchas formas de diferenciar a los polímeros y se pueden clasificar según diferentes criterios, como veremos más adelante. Según su origen o modo de obtención, tenemos a los sintéticos, que son aquellos que se producen artificialmente de plantas químicas, tal como los plásticos. Tenemos a los naturales o biopolímeros, que son aquellos producidos por los seres vivos, tales como las proteínas y los ácidos nucleicos, las algas marinas e incluso la caña. Y por último tenemos a los semisintéticos, que son producidos por la modificación de los polímeros naturales. Según su comportamiento térmico, el termoplástico es un plástico que a temperaturas relativamente altas se vuelve deformable o flexible. Se funde cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea, es decir, que es semejante al vidrio transparente. Esto cuando se enfría lo suficiente. Los polímeros termoendurecibles son los polímeros que al calentarse se transforman en polímeros más duros y resistentes por la formación de nuevos enlaces. Un ejemplo de esto es la baquelita, un tipo de plástico que se usó para los teléfonos fijos. Según su elasticidad, tenemos a los elastómeros, que son los polímeros elásticos tales como el caucho o las llantas que se usan en los vehículos. Según los monómeros utilizados, los homopolímeros son aquellos formados por un solo tipo de monómero, mientras que los polímeros que tienen una mezcla de dos monómeros diferentes se les conoce como copolímeros. Por otra parte, los heteropolímeros son aquellos formados por más de dos monómeros diferentes. Las proteínas son un ejemplo de polímeros formados por 21 monómeros distintos, que son los aminoácidos, según su estructura. Otra forma de clasificar las resinas plásticas es por la forma y cantidad de sus ramificaciones. De ahí primero partimos con los polímeros lineales, que consisten en cadenas largas de monómeros unidos uno detrás de otro sin la aparición de ramificaciones. Tenemos a los ramificados. Al contrario de los lineales, estos presentan cadenas centrales largas, pero también tienen otras cadenas cortas que forman ramificaciones. Tenemos también a los entrecruzados, que consisten en polímeros lineales o ramificados, en los que las cadenas principales están unidas entre sí. Y por último tenemos a los reticulados. En lugar de cadenas de monómeros, los polímeros reticulados consisten en redes bidimensionales o tridimensionales extensas, tales como el caso del grafito, el diamante y el concreto. En este caso, nada más metí dos imágenes porque no pude encontrar más referencias, pero seguimos con según el tipo de enlace entre los monómeros. Tenemos primero al poliolefinas. Se forman por la unión de hidrocarburos insaturados como el etileno. Tenemos a los poliésteres, que son aquellos en los que los monómeros se enlazan por medio de la condensación entre un ácido y un alcohol. Tenemos también a los poliamidas, que son los monómeros que se enlazan por la condensación entre un ácido y una amina. Tenemos los polímeros celulosos, que consisten en biopolímeros en los azúcares, monómeros de azúcares que se enlazan por medio de un enlace glucosídico. Tenemos también a los polímeros acrílicos, como su nombre lo indica, son una familia de polímeros derivados del ácido acrílico y sus esteres.
Tenemos también a los polímeros vinílicos, que son similares a los poliolefinas, pero con sustituyentes tales como el cloro u el flúor. Y por último tenemos a los poliuretanos, que son polímeros derivados de isocianatos. Sin más por el momento, doy paso a mi compañero para que explique el siguiente tema. Las reacciones químicas ocurren a cada momento en todo el universo. Estas suceden en el aire, en el suelo, en los vegetales, los animales, en los humanos, en la cocina, en la industria, los automóviles. Pero para este tema específicamente de reacciones químicas para productos, es importante empezar planteándonos una pregunta. En este caso, ¿qué producto se producirá si mezcla una cosa y otra? He ahí la pregunta en la química. Si se supiera de antemano qué es lo que nos va a resultar cuando se mezcla una cosa y otra, la química ya habría terminado, ya no habría nadie estudiando química porque ya se sabría qué pasa si se mezcla este elemento con este otro, e incluso ya habrían normas asentadas o reglas, por así decirlo, donde ya a base de experimentos ya sabríamos qué datos son para cada elemento. Y se tiene entendido su resultado y también reacciones que, sabiendo sus datos de cada elemento, puedes predecir qué sucederá con dichos elementos. Hay diferentes tipos de reacciones que son muy básicas, como los ácido-base, reacciones de tipo redox. Sin embargo, saber qué producto va a salir de mezclar una cosa y la otra es algo que se lleva un estudio previo. Comparar las distintas cosas que están dentro de la reacción, los átomos, sus propiedades, las características ácidas, básicas, incluso si son solubles o no son solubles, si son gases o si son sólidos. Se requiere estudiar todo. Ahora bien, existen clasificaciones dentro de una lista, de una categoría, como ejemplo, si tenemos un ácido y una base, sabemos que nos dará un ácido base. Por lo tanto, estudiaremos la composición de ese ácido y esa base. Una reacción química toma lugar cuando los materiales que se usan al inicio, en este caso tenemos del lado izquierdo reactivos, que se cambian a nuevos materiales y nos resulta como del otro lado productos. En la vida diaria ocurren muchas reacciones químicas, por ejemplo la fermentación, la combustión, la corrosión de metales, como lo es los clavos oxidados, la efervescencia de pastillas, la oxidación de las frutas, entre muchas otras. Como ejemplo de reacciones donde se habla de obtener un producto es la reacción de adición o combinación, proceso químico en el que dos o más reactivos forman un solo producto. Tenemos aquí un claro ejemplo donde tenemos nitrógeno más oxígeno, que en este caso nos produce superóxido del otro lado donde están los productos. También es importante saber que las masas de las sustancias participantes es la misma antes y después de la reacción, es decir, se conserva. Las masas no cambian. Esto sucede porque solo se lleva a cabo un reordenamiento entre los átomos de los reactivos que se rompen y forman nuevos enlaces. Como último punto, es importante mencionar que para que algunas sustancias se transformen en otras, sus átomos deben separarse, unirse o reorganizarse. Y para ello es necesario que se formen o se rompan enlaces químicos, que son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Como ejemplo, dos átomos se separan cuando se aplica sobre ellos una fuerza mayor a la que los mantiene unidos. Un átomo se une o enlaza con otros y al hacerlo se libera energía y por lo tanto los dos átomos unidos son más estables que cada uno por separado. En consecuencia, durante las reacciones químicas, los átomos o moléculas participan perdiendo o ganando. En términos comunes, liberan y absorben energía. Ejemplos. Grupos funcionales, donde se encuentran los alcanos, alquenos y alquinos, como el gas natural, el petróleo, son una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en grandes depósitos bajo la tierra,
como producto de la descomposición de la materia de animales y plantas, sobre todo de origen marino. Para su utilización el petróleo amerita ser refinado, lo que permite la obtención de combustible, ceras, aceites y lubricantes, aceites esenciales, también para producir medicina, perfumes y condimentos. Éter. Combustible inicial de motores diésel, pegamentos, venenos para ratas, antiinflamatorio abdominal y disolventes de sustancias orgánicas. Aldehído y cetona. Son disolventes orgánicos, como el removedor de uñas, además que son aprovechados para la obtención de cloroformo y iodoformo. Los usos principales de los aldehídos son la fabricación de resinas, plásticos, solventes, tinturas, perfumes y esencias. El fenol está presente en la cebolla, el té, el vino, el cacao y el aceite de oliva. Compuestos orgánicos clorados. Se encuentran en insecticidas, herbicidas, disolventes, refrigerantes y plásticos, donde derivan las dioxinas. Son peligrosos y potencialmente tóxicos. Se encuentran en la fabricación de herbicidas y plaguicidas. Alcoholes, como el metanol y etanol, usado en perfumes y área farmacéutica, bebidas alcohólicas, cosméticos y el alcohol etílico. Etilglicol, presente en el anticongelante, pinturas, cosméticos, detergentes y adhesivos. El glicerol o glicerina lo contiene el jabón, medicamentos, plásticos, explosivos y drogas. Los ácidos carboxílicos, como el ácido acético, ácido cítrico, láctico, málico, oleico, oxálico, esteárico, tartárico, están presentes en el vinagre, cítricos, leche, manzanas, aceite vegetal, espinacas, tomates, grasas animales como la manteca de cerdo, la mantequilla. Se usan también como corrector de acidez del vino y bebidas efervescentes. Los esteres se utilizan ampliamente como sabores y fragancias artificiales, como por ejemplo el metilbutanoato, que es el olor a piña, metilsaliciliato, olor a las pomadas, octanoato de etilo, olor a frambuesa, pentiletanoato, olor a plátano, pentilpentanoato, olor a manzana, pentilbutanoato, olor a pera, pentiletanoato, olor a naranja. También dentro de los grupos funcionales están las amidas. Se utilizan en la industria farmacéutica y están presentes en bastantes alimentos al formarse por procesos naturales y al cocinarlos, así como el nylon. Las aminas ayudan a equilibrar el pH de los productos de cuidado personal. No dañan los ojos y se usan comúnmente en shampoos para niños y mascotas. La cafeína, que se encuentra en el café, en guaraná, refrescos, bebidas y energetizantes. La nicotina, que se encuentra en el tabaco. Morfina y codeína, que se encuentran en los narcóticos y en los fármacos. Polímeros. Pueden ser de origen natural o sintético. Polímeros naturales. Vienen del reino animal o vegetal, que son la seda, lana, celulosa, que se encuentra en la madera o tallo de las plantas, almidón, el glucógeno y las proteínas, látex y caucho. Polímeros sintéticos. El cloruro de polivinilo, el PVC utilizado en tuberías, poliuretano en los adhesivos y selladores de alto rendimiento, suelas de calzado, pinturas, fibras, textiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, componentes de automóvil y en la industria de la construcción. Poliestireno y poliestireno expandido se utiliza en muchos utensilios y productos domésticos, así como la espuma de poliestireno. Polipropileno se usa en muchos tejidos como tapicerías y alfombras. Policarbonato se utilizan para incrustar ventanas, además de techar cubiertas de edificios, plantas industriales,
casas, oficinas, comercios, terrazas, almacenes, invernaderos o piscinas. Ahora también se utiliza para sustituir los tabiques de ladrillo, para su mejor aprovechamiento de la luz. Polietileno de baja densidad. Se encuentra en el plástico de las bolsas para comida. Polietileno de alta densidad se encuentra en botellas rígidas, botellas de productos de limpieza y en muñecos de plástico. El teflón recubre sartenes antiadherentes. El plexiglas, un material plástico completamente transparente muy utilizado en productos de decoración y en mámparas o en carabollas. Acetato de polivinilo es la base de una multitud de productos de droguería como pinturas y pegamentos. Policloropreno, conocido también como neopreno, es ideal para fabricar trajes de buceo, industriales y deportivos, pues ayuda a mantener el calor corporal. El desarrollo de polímeros ha facilitado nuestras vidas y ha sido uno de los motores del desarrollo de la ciencia de los materiales. A partir del poliuretano, también conocido como el polímero de los 1000 usos, derivan múltiples aplicaciones de los polímeros, desde la humilde esponja para limpiar hasta material para construir grandes estructuras de ingeniería, pasando por material deportivo o aislantes térmicos para viviendas. La alta versatilidad del poliuretano se debe a su diferente estructura química y a su capacidad de entrecruzamiento. A continuación, mencionaré algunos de los campos donde se puede utilizar el poliuretano y algunos otros tipos de polímeros. Por así decirlo, sus utilidades. En primer lugar tenemos los revestimientos. Este tipo de revestimientos poliméricos son finas capas aplicadas a sustratos planos o irregulares, que pueden ser funcionales, protectores o decorativos. También se utilizan para modificar superficies, recubrimientos de papel o hidrofóbicos, aunque los recubrimientos poliméricos son en su mayoría orgánicos. Pueden contar con partículas de cerámica o metal para mejorar su resistencia, funcionalidad o estética. Sus aplicaciones suelen requerir una combinación de propiedades de masa y superficie en diferentes ubicaciones, tiempos y en función de las circunstancias. También tenemos los adhesivos, que están compuestos por una sustancia química base o una combinación de sustancias químicas que definen su clasificación química general. La mayoría de los adhesivos contienen un agente de curado o catalizador que provocará un aumento del peso molecular del sistema y, con frecuencia, la formación de una red polimérica. Casi todos los adhesivos también contienen aditivos o modificadores que mejoran el adhesivo y pueden influir significativamente en su comportamiento. En los materiales de ingeniería, los polímeros o plásticos son una sustancia compuesta por moléculas de cadena larga en la cual se repite la misma unidad estructural básica. Esta unidad estructural recibe el nombre de monómeros o meros. Estos mismos materiales están divididos en tres. Los termoplásticos, que como se mencionaron al inicio, son materiales que sometidos a temperaturas bastante altas se pueden deformar, ya que pasan a ser muy flexibles. Los termoestables, que también son conocidos como fijos, no ofrecen tantas ventajas como los termoplásticos, ya que pasan a ser blandos cuando se calientan, pero no permiten más transformaciones una vez que se han enfriado. No obstante, también se encuentran entre los plásticos de ingeniería más usados. Y finalmente, los elastómeros, los cuales son muy flexibles a temperatura ambiente. La gran mayoría son amorfos y no tienen punto de fusión. Sin embargo, los elastómeros cuentan con una transición gradual reversible en materiales amorfos, lo que permite pasar de un estado duro a uno viscoso conforme se les somete a altas temperaturas. Algunas otras aplicaciones son tan cotidianas como absorber agua, por ejemplo, los pañales que utilizan para los niños, ya que son polímeros con una capacidad de superabsorción. Estos antiguamente se fabricaban con celulosa
y actualmente son fabricados con polialcohol vinílico. Mis compañeros y yo queremos agradecerles por su atención y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y que la información sea concisa y clara. Les deseamos un buen día, tarde o noche, según la hora que estén viendo esto. Adiós.